Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 22 de junio. Es un gusto estar con ustedes para conversar en torno a los temas más relevantes de la semana laboral. Dina Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Paolo Hurtado, bienvenida. Y bienvenido hoy, Mario Rosales, hola, nuestro compañero de a las 8:45. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Aquí, Hoy invitado. Sí, es nuestro invitado porque Pedro Trujillo está de viaje. Me parece que está en Estados Unidos, Pedro. Sí. En Estados Unidos, muy bien. Por asuntos familiares. Entonces ahora Mario va a acompañarnos durante este viernes y el próximo domingo. A ver, Dina Fernández tiene preparada una primera exposición sobre uno de los temas, probablemente no el más relevante de la semana, pero sin duda el que suscita más discusión y el que hace que más personas se sumen a la polémica. Bueno, es un tema muy importante porque se origina en el fútbol, pero yo creo que puede llegar a trascender mucho más allá del ámbito deportivo. Muchísimas personas vieron con asombro esta semana cuando un defensa de la selección nacional que ha jugado para Malacateco y que ha sido recientemente fichado para Municipal, se presentó a la Federación Nacional de Fútbol, a una comisión investigadora que ha sido convocada por FIFA, y dio ahí declaraciones diciendo que lo habían intentado comprar en el partido de ida contra Costa Rica que se disputó el 25 de mayo. Él dijo que le ofrecieron sus mismos compañeros dinero y que él desde luego se negó a aceptarlo, una gran cantidad de dinero. De las cifras que se hablan en corridos es entre 12 y 15 mil dólares por amañar ese partido, que se tocó a otros 3 jugadores, y pues ahora sabemos que de ahí se origina la salida de 3 jugadores de la selección después de ese partido: el Guillermo El Pando Ramírez, Gustavo Cabrera y Johnny Flores. Los 3 han sido suspendidos. Bueno, la comisión que está investigando los ha solicitado que se les suspenda mientras continúa la investigación. Hay aquí un investigador español trabajando este caso, y la verdad es que ya también el Ministerio Público ha anunciado que va a haber una investigación más seria. Ya estamos hablando de delitos como lavado de activos, de probablemente evasión fiscal. Esto puede tener consecuencias de verdad preocupantes, porque la FIFA contempla sanciones para los jugadores, contempla sanciones para los clubes, pero eventualmente se podría llegar incluso a la suspensión de la Federación Nacional de Fútbol y por ende de la selección de la eliminatoria mundialista. Dina, pero la pregunta es, ¿por qué sería necesario amañar un partido para, digamos, perder frente a Costa Rica? Si lo digo sin que se ofenda, por favor, la audiencia, que sé que es nacionalista, es que no es gran cosa ganarle a la selección de Guatemala. No, no es gran cosa. Eso, pues, bastante broma se decía. ¿Quién le va a pagar a la selección guatemalteca para que pierda? Si eso lo hacen de gratis. Por ejemplo, ahorita se está investigando. Hay un partido en Sudáfrica que se disputó antes del Mundial, en el 2010, que también Guatemala llegó a jugarlo, y ahí se sospecha que fue un partido amañado. Bueno, no se sospecha, hay 20 personas presas ya en Sudáfrica por este caso. Y el Pando Ramírez, de hecho, tiró un penalti muy sospechoso porque lo tiró directo a manos de los brazos del portero. Lo que pasa es que las cajas de apuestas generan una cantidad millonaria de dinero. Se calcula que las apuestas legales mueven cerca de 500.000 millones de dólares al año en apuestas puramente deportivas. Y entonces no importa quién es el equipo o jugador, lo que importa es ganar la apuesta y mover el dinero, sea quien juegue. Entonces lo que haces es prepararte, anticiparte, y preparas el terreno con jugadores. Es que los apostadores juegan, no solo, o sea, quien gana o pierde es lo menos. Donde se genera más dinero es, por ejemplo, en el marcador. ¿Cuánto van a perder? Por ejemplo, la cifra exacta. Por ejemplo, tarjetas amarillas, ¿qué número va a haber? Si va a haber un jugador expulsado en cierto momento del partido, si va a haber un penal, si ese penal se va a fallar, ¿quién lo va a tirar? Sobre todo eso se apuesta. Sobre todo eso se apuesta, y por ejemplo, una cuestión como una falta que genera expulsión en el segundo tiempo. Algo así puede, alguien que haya apostado, como el riesgo es tan alto, pues puede generar una cantidad enorme de dinero, y es algo muy fácil de arreglar. O sea, eso lo tiene que hacer un jugador. Pero miren, lo preocupante acá, creo yo, que
si se logra comprobar que esas tres personas estaban trabajando en partidos amañados, a mí lo que me preocupa también es si tan solo estamos viendo la punta o la cara del delito, porque esto tendría que llegar también a consecuencias de otras federaciones de fútbol de otros países. Se habla, por ejemplo, de uno de los últimos partidos amañados con Costa Rica y otro con Venezuela, donde le gana 2-0, 2-1 a Guatemala. El tema acá también está en juego, son los puntajes con los que se van a competir afuera para campeonatos internacionales. Entonces, si estamos viendo acá, si la corrupción, si se logra comprobar, estará llegando también a las altas esferas de asociaciones de fútbol de otros países. Pero ¿te imaginas el nivel de fraude que es para esa afición que seguramente se indigna cuando yo digo cosas de que no es, como que no es difícil ganarle a la selección de Guatemala, que estos jugadores, alguien como el Pando Ramírez, pagan por ir a ver un encuentro amañado, que ellos que hubieran participado en un fraude de este tipo? Me parece una cosa indignante. Hay una cosa, la sospecha de que Guatemala se había prestado para ese juego amañado con Sudáfrica está desde hace más de un año. Este caso no es nuevo. Lo que a mí me parece revelador son esas precisas declaraciones que daba este jugador Rodríguez cuando decía, el ofrecimiento realmente sí existió, decía él, pero yo no me presté. Porque lo que eso te dice es que todo lo que han venido negando desde el año pasado, hay indicios para pensar que el ofrecimiento sí que es real. Que es real. Y esta visita del delegado de FIFA, el español, que entiendo que venía de Colombia, no es casualidad. Él ha venido a traer actas, ha venido a traer declaraciones, ha estado reunido por lo menos 2 días con jugadores, con el presidente de la FedeFut. Ya tienen abogados que están trabajando en este caso. Los jugadores lo habían venido negando desde marzo, que ya había salido que Guatemala estaba en esta lista de países investigados. De hecho, o sea, el investigador es un investigador especializado en ese tema y viene a eso. Guatemala no es por ni de lejos el único país en Centroamérica que está involucrado en esta cuestión. El Salvador, Nicaragua. En Nicaragua parece que hay una persona presa por un asunto de estos. O sea, pero en Italia ha habido también numerosos jugadores procesados. No es una cosa nueva, pero a mí sí me gustaría rescatar que, bueno, por lo menos este jugador, Luis Rodríguez, él ha dado el paso al frente, ha denunciado algo. Esto es muy grave, o sea, ¿se imaginan ustedes el grado, qué peligrosa puede ser esta mafia? Lo respaldó el entrenador, lo respaldaron otros jugadores, el Pescado Ruiz entre ellos, que dijeron, yo no me voy a venir aquí a matar a estos partidos y estos... Hay gente aquí que se vende y que pierde los partidos a propósito. Deliberadamente. Pero miren, sobre todo también pienso que esto abarca y habla un poco de lo penoso que estamos ya a todo nivel. Hemos visto durante la semana casos de corrupción en el ámbito privado, este testaferro que se prestaba para administrar 153 empresas, problemas en la esfera, para representarlas, problemas en la esfera pública, y esto salpica incluso hasta el deporte, y gente que pareciera que no se dedica a actividades que pudiesen prestarse para ilícitos, pero vemos que todo indica que esto pues es un asunto que toca hasta el fútbol nacional. Yo leí unas declaraciones del Pando Ramírez en las que él hablaba de que abría sus cuentas bancarias y las de toda su familia para que pudiera indagarse si ha habido o no. Se paga en efectivo, estoy de acuerdo. No dejas ¿Qué huella. más se puede identificar? ¿Compra de activos, por ejemplo? ¿O documentos de inversión en diferentes países que probablemente se pueda pagar? Si los futbolistas fueran personas ordenadas que hacen un portafolio de inversión. ¿Cómo puede entonces? Bueno, yo creo que ver los videos entonces, de los partidos y ver esas formas en que se movían los que estaban... Señores, no basta solo una investigación técnica en términos futbolísticos. Que va también muy en relación a lo que mencionás, o sea, y también, perdón por la afición, pero todo el mundo sabemos que un guatemalteco, un jugador guatemalteco que va a disputar un partido con una selección, por ejemplo, la hondureña, el nivel de fútbol de alguien hondureño es mucho más amplio que el del guatemalteco. Entonces, ¿cómo verificar si realmente hicieron algo inadecuado que les haya dictado el técnico, cuando realmente de gratis y solitos pues hacen malas cosas? Yo no creo que ya entró la Fiscalía de Lavado de Dinero a abrir un caso de esto, no creo que encuentren mayor cosa, pero lo que hay una duda que tengo y tal vez tú me la aclaras. Decía el abogado de la FedeFut, que fue fiscal del Ministerio Público, Renato Díaz Durán, que... ¿Renato Díaz Durán era el apellido? No Sí, Díaz Durán. Sí, ¿verdad? Él decía Renato Durán. Renato Durán, sí, perdón. Él mencionaba que aunque la sanción recaiga sobre los jugadores, que no va a afectar a la FedeFut porque no es esta la que está en investigación, sino
los futbolistas. Los individuos. Los individuos, que no habría una sanción para Guatemala, que no afectaría a la... Pues al- yo al ayer lo que deporte en escuché, sí. yo ayer escuché a uno de los abogados de la Federación Nacional de Fútbol y él me manifestaba que sí, la preocupación existía. Y también yo me comuniqué en las noches con nuestro compañero Enrique Godoy y también él me manifestó esa misma preocupación. Es que yo creo ¿Qué? que la relevancia tiene que ver con el hecho de que haya sido en juegos del seleccionado nacional. Los juegos que hemos visto que se han investigado, por ejemplo, en Italia o en otros países, no necesariamente son del seleccionado nacional, aunque en el caso que ustedes mencionan de Sudáfrica, sí fue la selección, el equipo nacional de Sudáfrica el que se enfrentó a Guatemala. Sí, pero la verdad eso tendremos que seguir el curso de la investigación y ver qué sucede. Otro dato relevante es que hay un muchacho que parece que fue portero también de varios equipos. Él está siendo investigado como el operador de las mafias ilegales de apuestas en Guatemala. Este sí, o sea, hay ahí un interés de verdad importante de la FIFA en localizar, ubicar a la persona que arma las telarañas Dina, aquí en nuestro muy país. probablemente esa sea una de las maneras más precisas, más correctas de desarrollar la investigación. Partir de dónde está el mercado de esas apuestas, quiénes van y colocan dinero en una apuesta y a partir de ahí pues ver exactamente cuáles son los partidos que suscitan más interés y donde hay más montos sometidos a juego en un partido. Sí, no sé si es muy lógico, pero registros migratorios de los que ya están detenidos o están investigados y vinieron aquí a Guatemala, porque esas negociaciones no las haces A mí lo que por me- teléfono. Esta Lo que persona me- ya estuvo detenida en, creo que en Honduras o en Nicaragua. Ya estuvo detenida y con cargos muy serios. O sea que ya hay algún tipo de Evidencia en rastro su detrás contra. de él. Lo que me preocupa a mí es que, por ejemplo, el Pando Ramírez ha jugado por lo menos 2 eliminatorias y rondas para ir a mundiales. La de Corea-Japón 2002 y la de Alemania 2006. Entonces, esto pudiese venir de años atrás, fácil, unos 10, 12 años atrás. No debe ser, de hecho no debe ser un negocio nada nuevo, que si se prestó algo de algún país de Centroamérica, pues no debe ser la Y primera si vez. se empezó ya La realmente, última. se han registrado desde hace 2 años procesos en diferentes países. Ahora, lo que dice Es Mario obvio que tiene sí. razón. La gente busca en el deporte el escaparate para todo lo que no le gusta del país y para distraerse. Y de repente se dan cuenta que lo que utiliza de distracción también está mañado Sí, y está sí, sí. podrido. Que Una desilusión, Sí. como decís. Juan. Pero tal vez es una forma en que se muere, porque esta selección yo creo que ya está muy desgastada, o sea, tenían fama de ser haraganes, indisciplinados, borrachos, ¿qué más? Solo calificativos bellos podemos poner ahí. Pero los jóvenes de la selección sub-20, los que tuvieron ese desempeño tan bueno en el Mundial de la Juventud, pues ellos tal vez es una manera para que empiecen limpios, ¿verdad? Que se muera esta generación y ya se retiren o suspendan y empiecen unos que con más ilusión y con más inocencia, ¿no? Pero uno de ellos también suspendido por el tema de antidoping. Claro. Es Sí. otra problema. Triste panorama para el fútbol nacional. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana.